Buenas noches, Lice. Javier, ¿cómo está? Muy Dicen buenas buenas noches, noches. bienvenidos a todos, un gusto saludarles. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Estamos iniciando esta nueva semana, la tercera semana de la unidad número 2. Bienvenidos a cada uno de ustedes al desarrollo de todas las actividades que nosotros se ha programado, se tiene planificada para el desarrollo de la presente semana. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más. Iniciamos con el desarrollo de las actividades en Buenas pantalla. noches, licenciado. Olger, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Un gusto Buenas noches, saludarle. Lice. Lice, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden ver el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de inglés correspondiente a la unidad número 2, vocabulario, con el tema número 3, preposiciones de movimiento en inglés. Bueno, y otras preposiciones más que vamos a reforzar en esta clase. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y tienen las instrucciones en cuanto al desarrollo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades, dice el desarrollo el contenido de esta tarea. Contesta las siguientes preguntas. Primero, construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de movimiento. Aquí tienen ustedes cuatro preposiciones de movimiento. Tenemos away from, tenemos down, tenemos from, into. Esas son las preposiciones con las cuales ustedes tienen que construir, en este caso, oraciones. Tienen que construir dos oraciones por cada una. Eso quiere decir que en primera etapa son 2, 4, 6, 8 oraciones en este primer ejemplo, en este primer ejercicio. Es lo que ustedes tienen que hacer. Vamos al siguiente. La siguiente actividad de esta tarea dice construye dos oraciones con las siguientes preposiciones de ubicación. Una de las primeras son preposiciones de movimiento y estas son las preposiciones de ubicación. Aquí tenemos in, at y on. Esas son las preposiciones con las cuales tienen ustedes que construir oraciones en inglés. Apenas son dos oraciones, igual son 2, 4, 6 oraciones con las preposiciones de ubicación. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana, un deber bastante sencillo. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, obviamente de ser necesario. Obligatorio, tienen que rotular la hoja o utilizando las actividades que ustedes tienen en este recuadro. Todo lo que se les solicita tienen que completar como lo han venido haciendo hasta la presente fecha. Ustedes ya tienen ustedes las actividades, las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Para que su tarea se ajuste y tenga una valoración correcta, ustedes deben leer las recomendaciones, cumplir con las recomendaciones, con la rúbrica de calificaciones y al final nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema preposiciones de movimiento en inglés de la semana número 3 de fecha 10 de abril del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 10 de abril, la fecha límite de entrega será el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de mayo del 2023. Ahí tienen toda la información pertinente en relación a su homework, a la tarea que ustedes tienen preparada para la presente semana. En el desarrollo del contenido, en el desarrollo de las actividades que nosotros tenemos, vamos a ver el desarrollo en cuanto a las preposiciones, en este caso las preposiciones de movimiento. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo? ¿Cuál es su funcionalidad? Aquí vamos a ir desarrollando, vamos a ir analizando.
En relación a las preposiciones de movimiento en inglés, como su nombre lo indica, cuando hablamos preposiciones de movimiento significa que están describiendo o permiten el traslado de una persona, de un objeto, desde un lugar hacia otro. Eso es lo que desarrolla o determina las preposiciones de movimiento. Estas preposiciones muestran actividades o desplazamientos de algo o de alguien. Esa es la determinación correcta. En cuanto a las preposiciones, vamos a ver el siguiente cuadro, donde tenemos las preposiciones de movimiento, el significado o la traducción al inglés, un ejemplo de una oración en la cual ustedes pueden utilizar y también la traducción al español. Vamos a ver, iniciando con la primera preposición de movimiento, que es across. Across se traduce al español como a través de. Ejemplo de esta determinación, de esta preposición de movimiento, vamos a ver. My mother goes across the street to get to the market. Dice mi madre va a través de la calle para ir al mercado. Entonces está indicando qué es lo que está haciendo, qué es lo que está determinando. My mother goes cross the street. En este caso está indicando que está atravesando ¿qué? Está atravesando la calle, ¿no es cierto? To get into the market. Entonces aquí ya tenemos la determinación. Prácticamente toda esta oración indica un movimiento. En este caso, ¿de quién? De este sustantivo que es mother. Entonces aquí prácticamente están hablando directamente del movimiento desde un lugar hacia otro, donde se está dirigiendo. Otro de las preposiciones tenemos along. Along se traduce al español como a lo largo de. Por ejemplo, my father always walk along the road. Mi padre siempre camina a lo largo del camino. Entonces aquí tenemos igual. Es un desplazamiento, es una preposición de movimiento que indica el traslado desde un lugar hacia otro. Vamos al siguiente, around. Around es alrededor de. Por ejemplo, tenemos my friends and I use it to ride our bicycles around the town. Mis amigos y yo solíamos ir en bicicleta, dice, alrededor de la ciudad. My friends and I, mis amigos y yo, use it to ride our bicycle around the town. Entonces ya saben qué es lo que han sabido hacer o qué determinaron con este around. Alrededor de qué iba. Siempre en este caso, este around va a determinar un movimiento alrededor de un determinado objeto, de alguna determinada ubicación. Aquí tenemos la determinación. Vamos al siguiente, away from, que es fuera de o lejos de. Esta palabra, esta determinación o esta preposición de movimiento prácticamente tiene dos significados. Puede indicar fuera de, se encuentra fuera de algo, o lejos de, está determinando una distancia, lejos de algo. Eso lo determina away from. Por ejemplo, tenemos la siguiente oración que dice, a dog ran away from the dog pound. Un perro huyó lejos de la perrera. Dice. A dog ran away from the dog pound. Ahí estamos indicando qué es lo que suscitó. Estamos utilizando aquí, obviamente, en este caso estamos utilizando aquí Hawaii, que nos está indicando que se encontraba o que obviamente en este caso que se fue lejos, que está lejos de un determinado punto, de una determinada actividad. Down, down significa hacia abajo. Por ejemplo, tenemos let me breathe down my notes to start our project, que dice, déjame bajar mis notas para iniciar nuestro proyecto. Entonces aquí tenemos la utilización de down como una determinación, una preposición de movimiento que indica bajar, que indica bajar el volumen, bajar la intensidad de algo. Tenemos el siguiente from, que es desde, from, o menos esta preposición de movimiento siempre la hemos utilizado y la utilizamos con una manera más intensa dentro del idioma inglés. From, que significa desde. Por ejemplo, my flight is from Bogotá to Lima. Dice, mi vuelo es desde Bogotá hacia Lima. Entonces, aquí tenemos la determinación de from, que indica desde dónde a dónde se va a mover. Tenemos la siguiente preposición que dice into,
que significa hacia dentro. En este caso es hacia adentro, algo que va a ir hacia adentro. Por ejemplo, my dog runs into, tenemos como la preposición de courtyard, de courtyard. Entonces, my dog runs into the courtyard. Mi perro corre hacia adentro del patio, dice. Entonces ahí tenemos courtyard. My dog runs into the courtyard. Tenemos la siguiente que es off, que significa fuera. En este caso, la determinación, incluso este off, esta preposición off, nosotros la encontramos en los aparatos electrónicos, cuando dice on y cuando dice off. Entonces, fuera o apagado significa eso, este off. En este caso, como preposición de movimiento, se traduce este off como fuera. Por ejemplo, tenemos take your papers off my desk. Toma tus papeles fuera de mi escritorio. Entonces ahí está indicando en este caso off. ¿Qué determina? Le está enviando afuera, ¿no es cierto? Le está invitando o le está pidiendo que saque en este caso los papeles. Tenemos la otra, tenemos onto, que es sobre, onto es sobre. Por ejemplo, tenemos pop de teapot onto the stove. Coloca la tetera sobre la estufa. Ahí tenemos igual. En este caso, out of está indicando que ponga sobre, que ubique sobre algo. En este caso, sobre la estufa o sobre la cocina, como lo quieran llamar. Tenemos la siguiente out of, hacia afuera, out of. Este out of significa que salga o que se vaya hacia afuera. Prácticamente se determina un movimiento de salir. Por ejemplo, tenemos go out of the house and see what is happening. Dice, ve hacia afuera, dice, de la casa y mira qué está pasando. Go out of the house and see, este sí significa mira, mirar, what is happening, qué está pasando. Entonces aquí tenemos este out of, que está determinando la salida, en este caso de una persona hacia afuera. Entonces, esas son las preposiciones, en este caso de movimiento. Están indicando un determinado movimiento a través de algo, a lo largo de algo, alrededor de algo, fuera de o lejos de algo, hacia abajo de algún objeto o hacia arriba también, hacia adentro, desde donde parte, fuera de algo, sobre algo o hacia afuera. Aquí tenemos una serie de, hemos visto las preposiciones de movimiento más utilizadas dentro del idioma inglés, las que más se utilizan para determinar un movimiento de una cosa o de una persona. Vamos a ver a continuación un poco más. Tenemos igual, tenemos, por ejemplo, over, que es por encima de. Por ejemplo, tenemos I fly went over the Andes Mountain. Nuestro vuelo pasó por encima, dice la cordillera de los Andes. En este caso, over ya está determinando que está superior, que está por encima de algo, ¿no es cierto? Ahí lo estamos determinando. Past, past es más allá de o por. Por ejemplo, tenemos we found a dog when we ran past the school. Entonces encontramos un perro cuando corríamos más allá de la escuela. Ahí estamos indicando past. Este past nosotros lo hemos visto y lo hemos utilizado también en las horas. Cuando decimos had passed, ha pasado. Had passed, perdón, had passed 30 minutes, por ejemplo, ha pasado 30 minutos y así sucesivamente. Pero en este caso, como preposición de movimiento, está indicando que en la posición más allá de, o en un lugar más allá de lo normal. Tenemos la siguiente to, que se traduce al español como a o hacia. Por ejemplo, tenemos she is going to visit her grandmother in summer. Ella visitará, dice, a su abuela en verano. Entonces, ahí estamos determinando igual con el to. Estamos indicando qué es lo que va a pasar, cuándo, hacia dónde, cuándo va a suceder una determinada acción. Towards es hacia. Por ejemplo, my mother reconsidered my brother when they walked towards her. Mi madre reconoció a mi hermana cuando caminaba hacia ella. Entonces ahí está indicando en qué dirección, qué es lo que hacía. Tenemos la siguiente que es under. Under es debajo de. Por ejemplo, tenemos the water room under our house. El agua corre debajo de nuestra casa, dice. The water runs
under our house. Ahí estamos indicando en este caso por dónde está corriendo el agua, ¿no es cierto? Que si ellos tienen algún riachuelo, tienen alguna corriente de agua, qué sé yo, que está circulando por debajo de la casa. Y así puede qué sé yo, indicar, por ejemplo, pueden indicar que un maletín está debajo de una mesa, por ejemplo. Pueden hacer miles de cosas utilizando esta preposición de movimiento. Y por último tenemos up. Up es hacia arriba. Por ejemplo, my sister ran up the Coliseum. Mi hermana corrió a la parte alta del Coliseo. Dice, my sister ran up the Coliseum. Ahí tenemos otra preposición, obviamente, de movimiento. Está indicándole que se movió desde un lugar a otro. De hecho, ustedes, todas estas preposiciones que nosotros hemos visto, nos están indicando que el movimiento de una cosa, el movimiento de una persona, desde un lugar hacia otro, van determinando los diferentes movimientos, si es por arriba, es por abajo, está interno o está externo, sale, ingresa, y una serie de cosas que hemos ido viendo en el desarrollo de esta clase, de esta primera etapa de las preposiciones movimiento. Ahora vamos a ver las preposiciones de ubicación en inglés. Son muy independientes, son muy diferentes a las preposiciones de movimiento. En cambio, las preposiciones de ubicación, como su nombre lo indica, determina el lugar donde se encuentra un objeto. Encima de, debajo de, fuera de y qué sé yo. Muchas cosas que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos la preposición de ubicación y tenemos también la siguiente determinación. Permítanme un segundito nomás. Continuemos. Iniciamos con la primera preposición de ubicación, en este caso es in. In se utiliza o el uso es para ubicar para dar una ubicación en una área determinada. Por ejemplo, tenemos he lives in Bogotá. Entonces aquí nosotros estamos indicando dónde en este caso vivimos, ¿no es cierto? Dice en este caso, él vive en Bogotá. En este es una preposición de ubicación que nos está indicando el lugar, en este caso, donde vive, y no solamente pues donde vive, el lugar donde reside, el lugar donde se encuentra, el lugar donde está ubicado, que sé yo, miles de cosas que nosotros podemos hacer con la preposición in. En cambio, con at, vamos a ver, nos permite ubicar un punto específico. Por ejemplo, she is at the library. Ella está en la biblioteca. Entonces, ahí nosotros estamos, prácticamente se utiliza en la preposición at para determinar un lugar específico donde se encuentra algo. She is at the library. Qué sé yo, las llaves están sobre el escritorio, el auto está en la cochera, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden indicar con esta preposición. Y por último tenemos la preposición on, que nos permite ubicar en una superficie determinada. Por ejemplo, they are on the corner on Main of Oxford Street. Ellos están en la esquina de la calle principal y la calle Oxford. Entonces ahí están indicando dónde se encuentran. Entonces aquí tenemos igual la preposición on que nos permite dar o determinar ubicaciones en una superficie determinada. Igual, en este caso on. Ahí nos están dando las intersecciones donde se encuentra o donde se unen las calles, por ejemplo, en el caso de este ejemplo. They are on the corner on Main of, on Oxford Street. Ellos están en la esquina de la calle principal y la calle Oxford. Esto en cuanto a las preposiciones de ubicación. Y entonces ya sabemos las preposiciones de ubicación. Pregunta de examen, ¿cuáles son? In and on. Esas son las preposiciones de ubicación. En cuanto a las preposiciones de movimiento, nosotros tenemos aquí algunas, las cuales ustedes tienen que seguir revisando un poquito más en casa y viendo cuál es la utilidad de cada uno de ellos. A continuación vamos a ver un poco más en relación a las preposiciones. Vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cuál es el significado mismo, cuál es el uso que se les da
el uso correcto de las preposiciones dentro del inglés. Aprender y entender en cómo se utiliza o cuál es la forma correcta de utilizar las preposiciones en inglés es lo que nosotros vamos a ver en estas actividades. Por ejemplo, aquí tenemos las preposiciones o prepositions. Las prepositions en general son in, on y at. Tenemos preposiciones de tiempo, tenemos preposiciones de lugar, tenemos preposiciones de movimiento, las cuales ya hemos visto. Aquí tenemos en general, por ejemplo, tenemos la preposición in para determinar un espacio, on para determinar específicamente la ubicación de una cosa, lo utilizamos el at. Entonces, las preposiciones en general, nosotros podemos ver que son in, on y at. Esas son las preposiciones. Vamos a ver. De la mano de las actividades que nosotros vemos dentro de estas de las características de las preposiciones, vamos a indicar cuáles son los tipos de preposiciones en inglés. Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. Esa es una clasificación básica de las preposiciones de lugar. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de preposiciones en inglés? Son tres. De lugar, de tiempo y de movimiento. A continuación vamos a ver, a hacer un poquito más de recuento. En cuanto a las preposiciones de lugar, habíamos visto ya la clase anterior. Por ejemplo, aquí tenemos las preposiciones de lugar. Tenemos above, across, along, around, against, at, behind, beside, below, beneath, between, by, close to, in front of, inside, near, on, opposite, upside, over, under, underneath y upon. Esas son las preposiciones en cuanto se refiere a las preposiciones de lugar. Tenemos igual los significados, tenemos los ejemplos que habíamos visto ya en clases anteriores y que prácticamente nosotros, ¿qué es lo que dice la preposición de lugar? Indica o determina un lugar. Puede ser donde se encuentra ubicado una persona, donde se encuentra ubicado un determinado objeto, qué sé yo. Lo que prácticamente aquí se determina igual la ubicación, el lugar mismo de la ubicación de un determinado objeto. A continuación, nosotros también habíamos visto las preposiciones de tiempo. ¿Cuáles son las preposiciones de tiempo las que nos permiten determinar en qué tiempo sucedió eso o qué tiempo sucederá eso? Puede ser en presente, en pasado o en futuro. Están determinando estas preposiciones. Dentro de ellas tenemos la primera que es about, que significa alrededor de, aproximadamente. After, después. Around, alrededor de. Before, antes de. Beyond, más allá de. By, por. During, durante, for, durante, o puede también significar por, past, que significa después, since, que significa desde, y esto muchos de nosotros hemos visto en etiquetas, incluso en nuestras ropa, en nuestras prendas de vestir. Ahí se utiliza bastante en las etiquetas since, que significa desde, que se dio fabricado desde 1950, por ejemplo. Ahí está la utilización de since. Entonces, eso significa desde, en relación de tiempo. Tenemos el siguiente, throughout, que significa durante todo, y until, qué sé yo, espero hasta las 9, por ejemplo. Entonces ahí estoy utilizando esta preposición de tiempo. También habíamos visto las preposiciones de movimiento, que es lo que nosotros hemos visto y hemos analizado en la clase de hoy. Hemos visto las siguientes preposiciones de movimiento, que tenemos across, a través de, along, a lo largo de, around, alrededor de, away from, fuera o lejos de, down, hacia abajo, from, desde, into, hacia adentro, off, fuera de, onto, sobre, out of, hacia afuera, over, por encima de, past, más allá de, to, o hacia, towards, hacia, igual, under, debajo de, y up, hacia arriba. Aquí tenemos los ejemplos, igual que nosotros vamos desarrollando en cada uno de ellos, con cada uno de ellos hemos ido poniendo un ejemplo. Similar a esto es lo que ustedes tienen que hacer en su tarea. Simplemente, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes ya tienen aquí ejemplos cómo utilizar las preposiciones de movimiento.
Ustedes tienen que buscar, tienen que consultar un poquito también y tienen que estructurar oraciones en las cuales utilicen cada uno de ellos. Obviamente, traten de ampliarse más. Ustedes tienen aquí un abanico de preposiciones de movimiento. Ustedes pueden encontrar de pronto otras más, las cuales les permita un poquito más fortalecer el léxico del inglés, aumentar el léxico de cada uno de ustedes. En cuanto a las preposiciones de ubicación en inglés, ya habíamos visto. Estas prácticamente permiten determinar con precisión en qué lugar se encuentra un determinado objeto o persona. Dentro de ellos, por ejemplo, iniciamos con in, que es, en este caso tenemos dos usos. Se usa para ubicaciones en un área determinada, mientras que at se utiliza para ubicaciones en un punto específico y on para ubicaciones en una superficie. Esas son las características en cuanto al uso de las preposiciones. En cuanto a las otras preposiciones en inglés, aparte de esas, también existen otras preposiciones adicionales que también permiten diversificar y facilitar la construcción de oraciones y que el inglés también sea un poco fluido. Aquí vamos a ver algunas de ellas. Tenemos preposición, tenemos el uso. Por ejemplo, tenemos ago, que determina o se usa para un tiempo específico en el pasado. Por ejemplo, dice, 3 years ago, I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo, dice. Entonces, aquí nosotros ya vemos, en este caso, este go se utiliza para acciones que se desarrollaron en tiempo pasado. Siempre este go es cuando, qué sé yo, dice, mi sobrina nació hace 3 semanas atrás, por ejemplo. Ahí utilizo yo ese go, utilizo el go. Entonces dice, en este caso tenemos, dice, 3 years ago, I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo. Y de hecho, cuando estamos viendo determinadas películas y que están o se adelantan un poco en el futuro, cuando quieren retroceder hacia el pasado, nosotros siempre hemos visto esta determinación ago. Ago obviamente significa un tiempo específico en el pasado, algo que sucedió en el pasado, qué sé yo, y nos estamos acercando a las fiestas de Arribam. ¿Hace cuántos años sucedió? Ahí podemos utilizar, de hecho, esta determinación ago, esta preposición ago. Circa se utiliza para indicar fechas aproximadas. Por ejemplo, Boccaccio, a famous Italian writer, did circa in 40 hundreds years old, puede ser un complemento. Por ejemplo, dice Boccaccio, un famoso escritor italiano, murió alrededor de 1400. Entonces, ahí utilizamos la determinación, la preposición circa también para determinar algo que sucedió, especialmente este circa se le utiliza para fechas importantes, para eventos importantes que se van desarrollando en el tiempo. Y la última tenemos per. Per se utiliza para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo tenemos charts, tenemos 1,500 per performance. Dice, ella cobra 1,500 por presentación. Entonces aquí igual vemos la utilización de per como una preposición que obviamente indica cantidad por, en este caso, cuánto cobra por una determinada acción. Entonces aquí tenemos, estas son otro tipo de preposiciones que también nos permiten ampliar un poco más el conocimiento en relación a las preposiciones dentro del área de inglés. ¿Cómo usar las preposiciones en inglés después de verbos y adjetivos? En la siguiente estructura, en la siguiente tabla, en la siguiente infografía, nosotros vamos a ver algunas de las actividades, algunos ejemplos de las preposiciones que suelen tener como acompañante verbos y adjetivos específicos. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Iniciamos con el primero, preposiciones, por ejemplo, tenemos about. ¿Qué verbo les puede acompañar a about? Puede acompañar el verbo worry, complain o read. O también se lo puede acompañar con adjetivos como happy o como sorry. Ejemplo de esto tenemos she reads about history and literature. Ella lee sobre historia y literatura. Entonces, ¿acerca de qué? Entonces, ahí nosotros tenemos la ubicación y la utilización de about.
Vamos al siguiente. Tenemos at. En este caso, at puede utilizarse con verbos como arrib, smile o look. Esos son los verbos en los cuales pueden acompañar a at. O también adjetivos como employed o good. También pueden ser uno de los adjetivos que pueden acompañar a la preposición at. Por ejemplo, dentro de una oración, he is good at basketball. Él es bueno, dice, en baloncesto o en básquetbol. Entonces aquí nosotros tenemos este at, que está obviamente acompañado de un adjetivo, en este caso que el adjetivo es good, que se lo está determinando como bueno o como hábil para, en este caso, el juego del baloncesto. Vamos al siguiente. From puede utilizarse con los verbos differ o suffer. También puede utilizarse con los adjetivos different. Vamos a ver una oración con, en este caso, con un verbo. Tenemos, I differ from your point of view. Difiero en tu punto de vista, dice. I differ from your point of view. Entonces, aquí tenemos differ. Este differ es un verbo. Está acompañado, obviamente, está precedido del from. Está precedido de la preposición from. Vamos al siguiente, el for. For lo pueden acompañar los verbos account, allow o teach. Cualquiera de estos verbos lo pueden acompañar. O también los adjetivos good, grateful o sorry. Dentro de del ejemplo podemos ver I am grateful for my job. Estoy agradecido por mi trabajo, dice I am grateful for my job. Entonces aquí tenemos la ubicación de for. ¿Por qué está agradecido? Por su trabajo, ¿no es cierto? For. Ahí lo está determinando. La preposición in puede utilizar los verbos o puede estar precedido de los verbos occur, result o sucede. O también por los adjetivos disappropriate o interested. Dentro de los ejercicios vamos a ver they are interested in antiquities. Ellos están interesados en antigüedades. Entonces ahí está la determinación de in. ¿En qué están interesados? Entonces ya le están determinando sobre qué objetos, ¿no es cierto? Of también pues, los utiliza, en este caso of, puede utilizar los verbos o estar precedido o estar acompañado de verbos tales como approve, consist o smell, o adjetivos como aware, capable, characteristic, composite o similar. Dentro de ellos tenemos los siguientes ejemplos. He is capable of creating a new digital device. Dice, él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital. Dice. Entonces ahí tenemos la utilización de of, de crear un. Of se traduce como un. Igual está en este caso precedido de un adjetivo que es capable, que es capaz. Ahí tenemos la siguiente determinación. Tenemos, tenemos a to, igual que lo puede acompañar dentro de los verbos como belong, contribute, learn o refer. O puede ser también de los adjetivos grateful, opposite o similar. Dentro del ejemplo podemos mencionar this easy is similar to one I read 3 days ago. Este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días, dice. Entonces ahí tenemos ese to que está indicando sobre el objeto, sobre algo que ha visto. Obviamente que está desarrollado, obviamente está indicando algo que sucedió en el pasado. Y tenemos el último white, que puede estar acompañado, la preposición white puede estar acompañado de los verbos agree, arc o deal, o de los adjetivos disappropriate, familiar o happy. Dentro de un example que podemos poner con esta preposición, vamos a ver. I agree with my wife, we need new curtains. Dice, estoy contento con mi esposa. Dice, necesitamos cortinas nuevas. Estoy de acuerdo con mi esposa. Necesitamos cortinas nuevas. Entonces ahí estamos indicando with. ¿Por qué este with? ¿Por qué está de acuerdo? En este caso está indicando con. Está precisando con quién está de acuerdo. Siempre nosotros vamos a ver en algunas determinaciones, en algunas oraciones, siempre vamos a ver la utilización de este with, de esta preposición,
100% como un conector entre una actividad y el resultado que se le va dando dentro de una misma oración. Esas son las actividades que nosotros hemos visto en el desarrollo de esta clase, ampliando un poco más sobre las preposiciones y las utilidades que se les va dando en cada una de las oraciones y las estructuras gramaticales que se pueden ir formando con cada una de ellas. Aquí tienen ustedes todas las actividades. Hemos visto las preposiciones de lugar, de tiempo, de movimiento, others prepositions, otras preposiciones que obviamente van a ampliar un poco más el desarrollo de nuestro criterio en relación a la estructura de oraciones. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final de nuestra clase. Basado en la explicación que se les ha dado, ustedes tienen las oraciones, tienen las actividades que ustedes tienen que realizar dentro de su homework, dentro de la tarea que ustedes tienen programada. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes. Que tengan una feliz noche. Good night, student. Gracias, Lice. Tenga buena noche.